Un niño está muy enfermo. Afuera llueve. Nadie quiere salir. Entonces alguien golpea la puerta. Cuando ella entra, no trae milagros. Trae corteza, trae hojas, trae fuego, trae experiencia. Esta es la historia de las sanadoras antes de la ciencia moderna, y hoy te la quiero contar porque es tremenda historia. Hoy vamos a hablar de mujeres que conocían las plantas, la fiebre, el dolor y el parto mucho antes de que existieran los antibióticos y los hospitales como los entendemos hoy. Las mujeres que vivían cerca de la tierra, que aprendieron a observar, que no tenían un título, pero sí un conocimiento profundo del sufrimiento humano. Imaginen una casa humilde, paredes frías, piso de tierra o piedra, fuego encendido en un rincón. Una mesa de madera con frascos, ramas secas, paños limpios y un mortero. Ahí empieza todo. Ella se despierta antes del amanecer. Revisa su bolsa de lino. Mira lo que llevó ayer. Huele las hierbas secas, toca la corteza de sauce. Ordena sus vendas y prepara agua. También afila una pequeña navaja y sale. Porque en su mundo la salud no espera. Si un niño tiene fiebre, si una mujer entra en trabajo de parto, si un anciano no puede dormir por el dolor o si una herida se infecta, ella tiene que estar ahí, no mañana, no cuando pueda, ahora. Y por eso era tan importante. En muchos lugares del mundo durante siglos, la sanadora fue la medicina más cercana que tenía un pueblo. No porque supiera todo, porque fuera infalible, sino porque estaba presente y porque había aprendido a leer el cuerpo, la planta, el clima y el tiempo. A veces la llamaban curandera, otras comadrona, otras wise woman, a veces con respeto, a veces con miedo, pero siempre estaba ahí. Entonces llega el momento que cambia el día. Golpean la puerta. Afuera llueve más fuerte. Una familia está esperando porque un niño está muy enfermo. La madre no sabe qué hacer y su familia mira al suelo. Nadie quiere salir otra vez, nadie quiere enfrentarse a la noche, al barro, al frío. Pero ella ya está lista. Toma su bolsa, cruza el umbral y comienza su trabajo. Cuando la sanadora entra, mira primero. No habla de inmediato, mira la frente, mira la respiración, el color de su piel, escucha el pecho, toca el pulso. Observa el cuerpo como quien lee un mapa y después actúa con lo que tiene. Primero, corteza de sauce. Lo usaba para la fiebre y el dolor. Hoy sabemos que el sauce contiene compuestos salicílicos, antecesores a la aspirina. Lo que antes era experiencia, después se convirtió en ciencia. Lo que antes era remedio popular, después fue explicado por la farmacología y mejorado. Segundo, amapola o adormidera. Se usaba con cuidado para calmar el dolor y ayudar a dormir. Era una planta muy poderosa y también riesgosa. La diferencia entre el alivio y el exceso podía ser muy fino. 3. La menta. Para el estómago, para las náuseas, para aliviar la incomodidad de una digestión pesada. Todavía hoy sigue presente en algunos fármacos tradicionales y de uso doméstico. Y es riquísima. Cuarto, junípero. Se usaba para limpiar, perfumar y desinfectar el ambiente. El humo de las plantas no era solo un simbolismo. En muchas casas ayudaba a reducir los malos olores y daba esa sensación de limpieza. Quinto, la betónica. Para heridas, golpes, molestias de la piel, la idea era simple: limpiar, calmar y cubrir. Y esa lógica en muchos casos tenía sentido.
Número 6. Brezo. Muy presente en la tradición de las mujeres que preparaban remedios para el cuerpo y el alma. El número 7 es la ortiga. Molesta al tacto, sí, pero valorada en muchos contextos tradicionales por sus usos medicinales. Como número 8 tenían el cardo carlino, muy asociado a la tradición popular, una planta con fama de protectora, de útil, de especial. Y junto a las plantas, su kit tenía cosas básicas pero esenciales. Por ejemplo, un mortero, una maja, un cuchillo pequeño, paños limpios, vendas de lino, un frasco que podía contener grasa o sebo para ungüentos, grasa de animales, agua hervida y una paciencia inmensa. Porque muchas veces la medicina popular no era solo una planta, era el modo de usarla. Hervir, machacar, aplicar calor, cubrir la herida. A veces también había que esperar, dejar descansar y observar si la fiebre bajaba. Hoy sabemos que ciertos fármacos van a bajarnos la fiebre y nos da un poco de tranquilidad, pero en ese momento ellas tenían que observar ese proceso. Esto también era medicina y no toda la sabiduría estaba en los remedios. También estaba en saber cuándo algo no estaba funcionando, cuando una persona necesitaba reposo o cuando el cuadro era muy grave, cuando había que insistir, cuando había que acompañar más que curar. Ahí está una de las grandes verdades de estas mujeres, porque ellas no trabajaban en un vacío, trabajaban donde no había casi nadie más. Y ahora vamos a hacer una pausa breve porque quiero agradecer a todos los que están suscritos al canal por sus amables comentarios, muchísimas gracias. Y si todavía no te suscribiste, anótate y así nos seguís acompañando en estos relatos donde la historia real, el misterio y las curiosidades se encuentran. Y seguimos, porque el día de una sanadora no terminaba con un niño febril. A veces tenía que atender un parto, a veces una infección, a veces una herida muy profunda y otras una mujer agotada, asustada o sola. Muchas veces un vecino que ya había perdido la fe la llamaba para conversar. Y ahí también estaba ella. Con una mano firme, con una voz tranquila, con una bolsa de plantas y una experiencia que no se aprendía en ninguna academia. Pero toda esta historia tiene una sombra, porque cuanto más sabía una mujer, más podía despertar sospecha. Como hemos visto en videos anteriores, las mujeres incómodas despertaban sospecha. Cuanto más ayudaba, más podía ser vigilada. Cuanto más cerca estaba del dolor y la vida, más fácil era que la culparan de lo que le salía mal, porque también se podía equivocar. Pero además la comunidad la necesitaba y también la observaba. Y eso es una contradicción muy vieja, muy humana y también muy peligrosa. Si un remedio no funcionaba, la culpa podía caer sobre ella. Si alguien moría, podían decir que su mano había traído la mala suerte. Si una mujer vivía sola, si era pobre, si era distinta, si no encajaba, se volvía más vulnerable todavía. A veces no hacía falta una acusación formal, bastaba el rumor, el miedo, un silencio en la puerta. Y entonces la sanadora pasaba de ser necesaria a ser sospechosa. Esta es la parte más dura de esta historia, porque estas mujeres sostuvieron la salud de sus comunidades antes de la ciencia moderna, pero también cargaron con el peso de la desconfianza. Fueron cuidadoras, consejeras, parteras, botánicas sin laboratorio. Fueron farmacéuticas sin nombre oficial. Y muchas veces fueron el blanco de prejuicios que no tenían nada que ver con la medicina. Aún así, siguieron porque alguien tenía que hacerlo, siguieron porque la gente las buscaba
y porque el saber de las plantas, del cuerpo y del cuidado no se pierde de un día para el otro. Sigue pasando de generación en generación. Sigue en la memoria de muchas familias actualmente. Sigue en la medicina tradicional de muchos lugares del mundo. Y por eso esta historia no termina en el miedo, termina en el legado. Porque cuando hoy hablamos de sanadoras, antes de la ciencia moderna, no hablamos de un pasado muerto, hablamos de una raíz viva. ¿Sí? Hablamos de mujeres que entendieron algo especial, que curar también es observar, escuchar, acompañar y sostener. Que el cuidado no siempre empieza en un hospital. Que la medicina, antes de ser una institución, fue muchas veces un acto íntimo en una cocina junto al fuego con una planta en la mano. Esa memoria sigue viva. Y también en los hombres. En próximos videos vamos a hablar de los sanadores, de hombres, de hechiceros también que han tenido mucho que ver con la sanación. Si te gustó esta historia, seguime para más relatos como este y te invito a ver el siguiente video. Muchas gracias, hasta la próxima.